No sé si usted lo percibió, pero se siente la presencia de Dios, se siente un mover poderoso. La palabra, hermano, va a ser acertada, yo lo creo, hermano. Ayer estaba a las 2 de la mañana todavía, hermanos, sacando el sermón, pues más bien ya estudiando lo que ya había sacado en la semana. Y ayer el Señor, no sé por qué le dije a Isali, ¿te ha pasado que a veces vas a predicar y te dice Dios, eso no, es otra cosa? Y exactamente anoche yo dije, bueno, voy a predicar esto, y Dios me dijo, eran las 12, me dijo, el Señor me metió en un apuro y me dijo, no es eso, es esto. Y ahorita que empezó a cantar el pastor la alabanza que hace unos momentos entonó, Dios tiene el control, va relacionado a lo que Dios quiere hablar en esta tarde. Mire, hermano, para esto yo quiero que vaya conmigo a un libro muy interesante, hermano. Se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 5. Usted ya lo leyó, ya lo ha estudiado, ya lo ha predicado en algunas ocasiones. Dios le va a hablar a su vida, téngalo por seguro, hermano. ¿Sabe cuál es la única persona a la que Dios no toca y a la que Dios no ministra? La que no se dispone. La que no se dispone. Porque de ahí para adelante, hermano, a todos el Espíritu Santo da, toca, llena, ministra. Mire, vamos a ir desenglosando poco a poco. Quiero en mi corazón transmitir lo que Dios habló a mi vida en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 6. Y luego de ahí no pierda su Biblia, o sea, no la cierre, porque esa va a ser la cita de todo el servicio. El pastor me dio 2 horas para predicar, así que vamos a poder desenglosar despacito, suave, y vamos a disfrutar el capítulo 5 de Reyes, de Segunda de Reyes. Dice, Naamán, no pierda de vista a Naamán, ¿verdad? Él es el autor de esta historia. General del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. O sea, imagínense quién era Naamán. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Qué triste, ¿verdad? Un hombre exitoso, pero ¿qué? Leproso. ¿De qué le sirve al hombre, hermano, el éxito, verdad? Si de pronto va a venir algo como esto. Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Segundo personaje es la esclava, hermano. Tercero, este dijo a su señor, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que está en la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Israel, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Saliendo pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 10,000 piezas de oro, dice, y 10 mudas, de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando llegue a ti esta carta, sabe por ella que yo he enviado a ti mi siervo Naamán, porque lo sanes de su lepra. Hasta ahí, hermano, tome su asiento. Dios bendiga la palabra y Dios bendiga a sus oidores. Amén. Miren, la historia de Naamán es una historia bien interesante, que yo no quiero que se pierda y que espero Dios hable a su vida como habló a la mía. Algo de lo que he aprendido, hermano, de esta historia es primero, dice que Naamán era un hombre sirio, era un hombre importante, era un hombre, hermano, que tenía absolutamente todo lo que deseara. Era un hombre rico, hermano. Mire, simplemente la ofrenda que llevaba Naamán al profeta, algunos comentaristas dicen que era aproximadamente $150,000 en moneda actual americana, ¿verdad? Ya imagínese usted, transfórmela a peso mexicano. Llevaba una gran ofrenda a Naamán. Quiere decir que era rico. Era un hombre que tenía absolutamente todo, era un primer ministro. Y cuando yo descubro que Naamán lo tenía todo, pero nos pone el escritor un pero. Dice, pero era leproso, tenía lepra.
por naturaleza la lepra, hermano, no se nacía con ella, se transmitía, ¿verdad? Era una enfermedad de transmisión. Yo tocaba al hermano, yo soy leproso, le contagiaba la lepra. En Israel se usaba que al leproso lo tomaban y lo sacaban de la ciudad. En Siria me parece que no se aislaban a los leprosos, y en este caso menos a Naamán, que era una persona muy importante. Entonces Naamán, dice la escritura, hermano, lo primero que me enseña Dios a través de este pasaje es que no importa nuestra condición, Dios siempre tiene misericordia. No importa lo mucho, hermano, que hayamos fracasado en la vida, si existe alguien que tiene misericordia de nuestra vida, ese es Dios. Porque Naamán, hermano, históricamente no podía ser sanado por Dios, porque Naamán, para empezar, era una persona idólatra. Siria era una ciudad pecadora, una ciudad ciega a lo espiritual de Dios, una ciudad que no amaba a Dios, una ciudad que le daba la espalda a Dios en todos los aspectos. Pero en esta ocasión nos damos cuenta que el amor de Dios, hermano, sobrepasa cualquier error que usted y yo pudiéramos cometer, ¿verdad? Como seres humanos fracasamos, como seres humanos, hermano, erramos, pero como seres humanos tenemos a un Dios que es perfecto y que nos perdona, nos lava, nos limpia y nos da una oportunidad más de servirle. El hombre no, hermano. El hombre falla y el hombre ya no da la segunda oportunidad, pero Dios sí. Dios nos da una segunda oportunidad de seguir adelante. El pasado que carguemos, el pasado que arrastremos, es algo de lo cual Dios nos enseña en muchas ocasiones que debemos olvidar, porque si el mismo Dios, hermano, toma nuestro pasado, dice, y lo sepulta, ¿verdad? Hasta lo profundo en la mar lo avienta, dice, y no se acuerda más de ello. Decía un predicador en una ocasión, a veces el problema somos nosotros, que nos ponemos un traje de buzos y vamos otra vez por ese pecado o ese fracaso de ayer. Pero en la historia de Naamán me enseña que tenemos un Dios de oportunidades. Segundo, dice la escritura, y Siria había salido de bandas armadas y había llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha a la cual servía la mujer de Naamán. Esta le dio referencia, esta le dijo, bueno, me imagino yo, hermano, que por lógica la Naamán ya había buscado, ya había intentado por muchas formas, por muchas maneras, hermano, haber buscado la sanidad. Y cómo no, un hombre con ese poder, ese dinero, esa relaciones que tenía, era fácil para él, hermano, visitar los mejores médicos, visitar a los mejores lugares. Pero la Biblia dice que nada le había dado resultado, porque la mujer esclava le dice, oye, en mi tierra hay un hombre de Dios, hay un hombre que Dios usa fuertemente. Y es verdad, porque Eliseo, la historia nos enseña, hermano, que en esta época del capítulo 5, Eliseo, Dios lo había usado de muchas maneras, en muchos milagros, muchas señales, muchas maravillas, que había corrido la fama de Eliseo, al grado que la mujer esclava le dice a Naamán, y Naamán lo cree porque había escuchado, no de Eliseo en sí, pero de un varón de Dios, sí, que Dios usaba. Dice la escritura que él va, ¿verdad?, pronto al rey y le dice, mira, rey, me pasa esto, solicito consejo. El rey le dice, ve, y no vas solo, mira, ahí te va mi carta, ahí te va mi recomendación. El rey de Siria era un rey importantísimo, hermano, un rey poderoso. Y dice la escritura que va hacia Eliseo, primero al rey de Israel. Y de ahí, hermano, Eliseo se da cuenta y le dice al rey de Israel, dile que vaya conmigo, ¿verdad? Que no venga contigo, que vaya conmigo, y entonces Siria sabrá que hay Dios en Israel. Otra cosa, hermano, que me llama la atención y que cuando yo lo estaba desarrollando comprendía que las circunstancias difíciles a nuestra vida, Dios las transforma a testimonio de otros, y es para que el nombre de Dios sea glorificado. Así que si cuando pasamos algo difícil,
Cuando pasamos un proceso complicado, cuando vivimos una circunstancia que no pensábamos vivir, cuando estamos pasando por cosas, hermano, que deseáramos no pasar, entienda algo importante que entiendo yo del capítulo 5 de Segunda de Reyes, es que Dios tiene el control de todas las cosas, y las cosas que me ocurren son con un propósito divino de parte de Dios. Si algo le quiero inyectar a la iglesia en esta tarde, hermano, es fe. Si algo de lo que le quiero hablar es que crea en un Dios de poder, algo que le quiero presentar es que no importa nuestro pasado, sino que importa que tenemos a un Dios que perdona, restaura, transforma, levanta, sana, restaura matrimonio, restaura hogares, restaura todo lo que está destruido, porque el Dios el cual le vengo a presentar es el mismo Dios que confiaba a Eliseo, el mismo Dios que con la confianza, oiga, yo no me atrevo, hermano, a través del tiempo yo he visto cómo Dios me ha usado en sanidad, en milagros, y he visto cómo Dios se mueve, pero aún así no me atrevería a decirle a alguien que lo traigan para que vean que va a sanar. Pero la fe de Eliseo era grande, la fe de Eliseo era puesta plenamente en Dios. ¿Se fija? Hey, que venga conmigo y le demostraré que hay Dios en Israel. La fe de Eliseo, hermano, y sigue la historia y dice la escritura, hermano, luego el rey de Israel leyó más adelante, el versículo 9 dice: y vino Naamán con sus caballos, con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Dice: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: aquí yo decía para mí, saldrá él luego, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Otro aspecto, hermano, es que Naamán llega y dice: bueno, va a salir el profeta. Y lo que a mí me gusta de la historia es que no sale el profeta, sino que envía un mensajero y le dice: ve y dile que vaya al río Jordán, se lave y ahí sanará. Él se enfurece porque no era lo que él deseaba. En el versículo 11 nos expresa el corazón de Naamán y dice Naamán: pero no era así. Se enoja. Él debía salir, todavía que es un israelita, todavía que vengo yo a humillarme delante de él, y no sale y no se presenta. Dice: yo tenía entendido que tenía que venir, imponer manos y que algo sucediera. En cuántas ocasiones, hermano, la situación en las que estamos viviendo no son como yo quisiera. ¿No le ha pasado? Que a veces pasa un problema, hermano, una adversidad o una circunstancia, ¿verdad? Y la vida nos presenta algo que no esperábamos, pero sí deseamos que Dios obre de esta u otra manera. Y nos vamos dando cuenta que a través del tiempo Dios no hace nuestra voluntad. Y que ahí entra, hermano, la soberanía de Dios. Que Dios actúa de su manera, a su forma, y que Dios es sabio. No es a nuestra voluntad, es a la voluntad de Dios. Pero a veces nos enojamos. ¿Cuántas ocasiones cuando se presenta la situación? Es que yo quería que por medio de esa campaña Dios me sanara, y no lo sanó. Es que yo pensé que si invertía en mi negocio este dinero, y yo le oré a Dios, y yo le ayuné a Dios, y de pronto no fue lo que esperaba. ¿Por qué? ¿Por qué Dios es injusto? ¿Por qué no suceden las cosas como yo deseo? Pero ahí nos enseña, hermano, que Dios tiene los planes perfectos para nuestra vida, y que los planes de Dios son más hermosos y más maravillosos que los planes que yo tengo para mí mismo. Dice la Biblia: te va a restaurar. Hay una palabra, o sea, no le dijo el profeta: no va a haber sanidad para ti, vas a morir leproso. No le dijo eso, solamente no le recibe y no hace lo que Naamán quiere. Y Naamán, en su mentalidad, pone mentalidad, hermano, de reniego, mentalidad de cuestionamiento, mentalidad de preguntar: ¿por qué, Señor, no haces como yo quiero? ¿Cuántas veces nos ha pasado? Y algo de lo que le quiero testificar, porque habló mucho a mi espíritu, y es algo de lo que yo no hablo mucho.
Hace como aproximadamente algunos años, hermano, yo viajaba a la ciudad de Guatemala. Cuando yo viajaba a una campaña a Guatemala, íbamos mi esposa y yo. Todo estaba preparado, hermano, la campaña era en un estadio. Iba a estar un grupo muy reconocido del sur. Yo estaba viviendo el sueño de mi vida, ¿verdad? Ser un gran predicador, llegar a ese estadio y gloria a Dios, había ayunado, había orado. Y yo sabía que algo iba a pasar poderoso. Yo dije, estoy haciendo la voluntad de Dios. Estoy sirviendo a Dios. Dios me va a respaldar. Dios me va a usar. Llego a la ciudad de Villahermosa, Tabasco, al aeropuerto, hermano, y ahí me quedo en el hotel con el coordinador 2 días, jueves y viernes. Perdón, miércoles y jueves. El viernes temprano salía nuestro vuelo hacia Pinula, Guatemala. Ya estaba todo listo, la propaganda, hermano. Yo estaba contento, le decía a Liliana, mi esposa, estoy contento, le digo, estoy viviendo un sueño, hermano, estar en un estadio. Había pronosticado 6,000 personas, eran las asambleas de Dios de Guatemala. El superintendente nacional de entonces, el hermano Santo, había programado la convención nacional para esa campaña. O sea que iba a ser un lleno total. Y yo estaba feliz. Y yo estaba contento. Y yo dije, estoy cumpliendo mi sueño, servir a Dios, estar en grandes lugares. De pronto, hermano, un jueves mi vida cambia. Un jueves yo salgo del hotel, llegamos a la casa del pastor, del coordinador. Le digo a mi esposa, vamos a salir, voy a comprar mandado para llevar para comer en Guatemala, llevar algo, no sé, en el camino, porque teníamos que viajar 2 horas y de ahí tomar el vuelo hacia Pinula. Cuando llegamos cuando nos vamos, el coordinador y yo tardamos aproximadamente 30 minutos. Llego a la ciudad, llego al lugar, hermano, donde estaba mi esposa y encuentro a mi esposa llorando. Yo primero se me vino a la mente y dije, ya peleó con la esposa del coordinador, ¿verdad? Fue lo primero que dije, ya me arruinó la campaña. ¿De verdad? Me dice, la niña está enferma, me dice, me acaban de avisar que la niña está internada. Recuerdo que esa ocasión llamo a mi hermano el mayor, le digo, no te asustes, ha de ser cualquier cosa. Tu mamá es muy exagerada, le digo, ha de estar exagerando demasiado porque dejamos a las 2 niñas con mi suegra. Cuando dejo a la niña, hermano, llego, mi esposa está llorando, me abraza y está desesperada, me quiero regresar. Digo, ¿qué hago? Pues ni modo, me tengo que regresar. Cuando hablo con mi hermano me da palabras de aliento y me dice, no te desanimes, nosotros vamos a sacar adelante el problema, lo que se tenga que pagar de la niña lo pagamos, lo que tengamos que hacer lo hacemos. Así que tú saca la campaña, no dejes que el diablo perturbe lo que Dios quiere hacer. Nos pusimos a orar, creímos en que Dios iba a hacer el milagro, hermano. A las 3 aproximadamente de la tarde avisan que la niña había fallecido. Fue un golpe tan sorprendente en mi vida, hermano, que en ese momento entramos en shock, mi esposa y yo. Estábamos en una ciudad lejana, estábamos en un lugar lejano, no había vuelos para regresarnos, no había el camión hacía 36 horas desde Villahermosa, Tabasco hasta acá. Entonces era una situación que yo le preguntaba al Dios del cielo, ¿por qué si yo estaba haciendo tu voluntad? Era una pregunta, era un cuestionamiento. Cuando yo leía a Naamán en el versículo 11, que Naamán se molestó porque las cosas no habían salido como él quería, fue lo mismo que sucedió conmigo. Me molesté, cuestioné a Dios. En muchas ocasiones le dije a Dios, ya no quiero volver a predicar, ya no te voy a servir. Hermano, dejé de predicar, dejé de ministrar porque había dolo en mi corazón. No aceptaba la voluntad de Dios porque era algo que había pasado, hermano, cuando llegamos. No, hermano, los médicos hasta el día de hoy, hermano, el certificado médico, el de defunción, solo dice que le dio un paro respiratorio cuando mi niña no sufría de absolutamente nada. Mi suegra, hermano, le entró diabetes por la impresión de lo que pasó y todo sucedió un caos, hermano. O sea, lo que se había convertido en una bendición o en un triunfo, que yo estaba viviendo mis sueños, habían cambiado, hermano, para una tragedia a la familia. Y yo le preguntaba como Naamán a Dios, Señor, ¿por qué no es como yo quiero? Yo quería ir a la campaña, yo quería predicar, yo quería servirte, yo quería ver tu gloria.
Y eran cuestionamiento tras cuestionamiento, tras cuestionamiento, porque yo no entendía lo que estaba pasando, yo no entendía lo que sucedía. Mi esposa en depresión, hermano, yo en depresión, yo no quería hablar con nadie. Recuerdo que en ese momento me hablaban diferentes pastores, me hablaban diferentes ministros, algunos de ciudades distintas, hermano, me hablaban, me llamaban para darme una palabra, hermano. Pero ¿sabe qué? Llegó el momento en que me harté, no sé la palabra correcta, perdón la expresión, de las personas que me hablaban, porque yo le decía a Dios, es que ya no quiero que me hablen, yo quiero que me hables tú, porque yo estaba sirviéndote a ti, porque yo estaba haciendo tu voluntad, porque yo te estaba sirviendo, yo estaba trabajando para tu obra, yo estaba trabajando para tu reino. Entonces yo ya no quiero escuchar ni una voz de nadie humano, yo quiero oír la voz divina que me diga por qué sucedieron estas cosas, por qué pasó esto. Era el pleno día de cumpleaños de la niña, cuando en lugar de celebrar un cumpleaños celebré un velorio. Y le dije al Señor, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué sucedió esto, Señor? Y yo le lloraba en las madrugadas y le oraba, hermano, y les decía al Señor, Señor, muéstrame por qué. Y Dios callaba. Pasó un mes y Dios callaba. Pasaban 2 meses y Dios callaba. Pasaba un año y Dios callaba. Yo seguía preguntando todos los días de mi vida, porque yo decía, Señor, si yo te servía, ¿por qué pasó esto? Y la teoría errónea que ha tenido por mucho tiempo el ser humano es que pasó eso porque tú o Lili estaban en pecado. Las circunstancias que vienen malas a su vida no son por pecado, hermano. Borre ese chip de su cabeza, porque eso no es real, eso no es bíblico, es más. Porque el Señor vino a romper todas esas cosas. Job no estaba en pecado y le fueron quitados todos sus hijos y todas sus ganancias. Job estaba en buen estado espiritual. José estaba en buen estado espiritual cuando fue vendido como esclavo. Así que esa fue una idea, hermano, de que lastimaba. Y yo decía, Señor, ¿qué pasa? 1 año Dios callaba, 2 años Dios callaba. Al 3er año recuerdo, hermano, que estaba la cuna de la bebé y yo estaba mirando aquella cuna porque ya no quise. Yo estaba en una situación, hermano, dolorosa, que hasta ese momento yo le preguntaba a Dios, ¿por qué no fue como yo quería? Igual que Naamán. Yo me acordé mucho de esa historia cuando hablé de cuando yo estudiaba a Naamán. Y recuerdo ese día, hermano, eran las 3 de la mañana, yo no podía dormir. Llegaron las 4 de la mañana, yo no podía dormir. Y yo le seguía preguntando a Dios por qué había pasado esto. Hermano, recuerdo en esa ocasión que cierro mis ojos y cuando yo los abro, recuerdo que en aquel lugar está una persona vestida de blanco en mi habitación y empiezo a mirar a aquella persona de la cual me le quedaba viendo. Yo no vi rostro, no vi nada, hermano, solo me dijo, quiero mostrarte algo. Recuerdo que en esa ocasión salimos de la habitación, ya no estaba en el cuarto. Lo que estaba viviendo era algo que jamás en mi vida había pasado. Recuerdo, hermano, que yo estaba en un lugar donde yo estaba como en una montaña, donde yo veía 2 caminos. En un camino yo veía mucha gente que se agolpaba, se aventaba, aún a pesar de que el camino era muy ancho. Aún ahí así había mucha gente, hermano, y no cabía por ese camino. Recuerdo que miré a muchas personas conocidas en ese camino. Recuerdo que el otro camino era un camino muy pequeño, muy reducido. Pero aún así había mucho espacio porque eran pocas las personas que iban por ese camino. Recuerdo que en esa ocasión aquella persona me dice, ¿ves ambos caminos? Le digo, yo veo ambos caminos. Aquella persona me dice, es que por un camino es el camino que lleva a la perdición, es el camino que lleva al infierno, a la condenación. Dice, pero muchos son los que van por él, porque ese camino no le exige nada a nadie. Ese camino pueden vivir como quieran vivir, pueden vivir en adulterio, pueden vivir en fornicación, pueden vivir viviendo pornografía, pueden vivir engañando a sí mismos, porque a mí no me engañan, y al final de su camino es un camino de destrucción. Y muchos, dice, son los que van por ellos. Dice, lo más triste y más doloroso, que mucha gente que conoce de la palabra, que asiste a una iglesia, va por ese camino.
Ves el otro camino, me decía, es el camino que lleva a la vida eterna. Pero como es un camino que exige santidad, como es un camino que exigen cosas, que exigen no mentir, no robar, no adulterar, exige integridad. Es poca la gente que quiere vivir en el camino que lleva a la salvación, aunque ese camino es el camino del descanso y la gloria eterna, dice. Pero pocos son los que van por ese camino. Y ves el camino ancho, le digo, sí. Me dice, tú vas por ese camino porque has dejado de buscarme por cuestionarme. Yo me acordaba de Naamán, que cuestionamos lo que Dios quiere hacer. Y me decía, has cuestionado todo lo que hago, has cuestionado todas mis decisiones, cuando no sabes que las decisiones que yo tomo son decisiones que son para bien, porque no existe nadie más sabio que yo. Recuerdo, hermano, que exactamente esas palabras calcomían mi corazón. Y me decía aquel personaje, mucha gente se está perdiendo y se seguirá perdiendo, porque vienen tiempos difíciles. Pero aún en los tiempos difíciles el pueblo no entenderá que pronto llegará el final de la tierra y que pronto acabarán los días sobre la faz de la tierra. Pero aún así el pueblo, lejos de entender, se irá más en pos de su pecado y de su orgullo y de su vanagloria. Recuerdo que salimos de ese lugar y estaba en una calle de Ciudad Juárez que yo recuerdo mucho. Una calle, hermano, que yo hace muchos años tuve una campaña. Fue mi primer campaña en Ciudad Juárez, la calle de las Aztecas, hermano, la colonia de las Aztecas. Aquella calle estaba reducida, hermano, y era grande. Yo sí tuve esa campaña y recuerdo que había mucha gente en aquel sueño, en aquella visión. Y recuerdo que había un predicador que no conozco, que jamás en mi vida había visto. Y el predicador empezaba a predicar y empezaba a recitar solamente una palabra y decía: todo lo que ocurre a los que aman a Dios ocurre con un propósito para bien. Todo lo que ocurre a los hijos de Dios ocurre con un propósito y ocurre para bien. Es tiempo, decía aquel predicador, de dejar de cuestionar a Dios y empezar a rendirse más a Dios, dejar y abandonar el mal camino, porque el mal camino lleva a la destrucción, decía aquel predicador. En mi corazón lastimado yo le decía, entre mí yo decía, le respondía al predicador y le decía: es cierto, pero como tú no has pasado lo que yo he vivido, como a ti no te ha tocado la decepción, como a ti no te ha tocado el dolor. Estaba muy lastimado, hermano, muy orgulloso como Naamán. Y aquel predicador pareciera que me estaba escuchando, porque en aquel sueño aquel predicador expresa y dice: es verdad, yo no sé lo que pasas, yo no sé lo que estás viviendo, pero hay alguien que lo sabe, hay alguien que lo entiende y hay alguien que no te abandona. Pasará el desierto, pasará el fuego, pero Él jamás te dejará de su mano, porque Él ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin de los tiempos. Y lo que hoy no entiendes, mañana será algo que tú entenderás. Le dije al Señor: Señor, solo quiero saber que mi hija está contigo. Perdona mi arrogancia, perdona mi altivez. Solo quiero saber eso. Aunque yo lo sabía, hermano, yo no sé por qué yo quería saberlo. Recuerdo, hermano, que desperté cuando mi esposa me despierta porque me vio. Recuerdo que aquel día, hermano, pasaron 4 días más y recibo una llamada de Villahermosa, Tabasco. Era un evangelista que Dios usaba en gran manera por aquellos rumbos. Y recuerdo que me dice: hermano, quiero hablar contigo, dice, porque te tengo una palabra de parte de Dios. Pon el altavoz porque quiero que esté tu esposa escuchando, y si no está, háblale porque quiero hablar con ella. Le hablé, puse el altavoz. Y me dice: dijo el Señor, dice, yo me metí en un ayuno de 20 días, sin salir de la habitación para nada, solo agua nada más estaba tomando. 20 días por una petición que Dios había puesto a mi vida. Dice, y en ese momento, en medio de la oración, del ayuno, ya estaba por entregar, tuve una experiencia sobrenatural, me dice. En esa experiencia sobrenatural el Señor me llevó a un lugar que yo quiero pensar que era el cielo. Cuando yo empiezo a ver a muchas personas, dice, no sé por qué, pastor, por qué, hermano, dice, me vino a mi corazón, a mi mente preguntarle: yo quiero saber dónde está la niña de Osvaldo.
Me dice aquel predicador, estábamos nosotros escuchando lo que él decía y me decía, tu niña es así. Me empezó a describir a mi niña. Dice, el Señor me dijo que te dijera que ha escuchado tu petición y hoy te dice por medio de mí que tu hija está conmigo. Empezamos a llorar, empezamos a llorar y a darle gracias a Dios. Empecé a confesar y a creer, hermano, que lo que Dios hace en nuestras vidas, sea duro, sea difícil, tiene un propósito. Y hoy me vuelvo a levantar, hermano, y le vuelvo a decir a usted, Dios es bueno. Y lo que yo expreso es que la niña ya no puede venir a mí jamás. Pero yo siempre que voy y visito su tumba, yo solo le digo, como dijo el salmista David, tú ya no puedes venir a mí, pero yo puedo ir a ti. Yo voy a verte, le decía. Sabe, hermano, que cuando yo leía a Naamán, yo descubría que a veces somos arrogantes, a veces somos altivos, pensando que le debemos que Dios nos debe algo a nosotros, cuando Dios no nos debe nada a nosotros. Nosotros somos los que le debemos todo a Dios. Y eso lo entendió Naamán en el versículo 13, hermano, dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, dice, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuando más diciéndote, levántate y serás limpio. Entró en razón Naamán, hermano, y dijo, es verdad. Y él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Dice, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Hoy no entendemos lo que está pasando. Tal vez hay alguien en esta tarde que no entiende por qué está pasando ese proceso. Tal vez hay alguien en esta tarde que no entiende por qué Dios lo ha metido por donde está pasando. Pero hay alguien que en esta hora le vengo a decir de parte de Dios, lo que hoy está viviendo, mañana será un testimonio. Mañana Dios obrará igual que a la vida de Naamán. Yo le soy honesto, le soy sincero. Duele decir, Señor, hágase tu voluntad, porque temo que no sea lo que yo quiero. Duele aquella parte de Lucas 11 cuando se le acercaron los discípulos y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y aquella parte que dice, hágase tu voluntad, duele a veces. Yo le digo hasta el día de hoy, a veces me da miedo decirle al Señor, Señor, hágase tu voluntad, porque muchas veces no es lo que yo quiero, pero sí es lo que me conviene, sí es lo que Dios quiere mostrar. Hay una palabra en el aire que dice que Él restauraría tu hogar. Hay una palabra en el aire, hermano, que dice que Él transformaría tu vida. Hay una palabra, hermano, lanzada de parte de Dios que dice que Él restauraría tu casa. Hay una palabra de parte de Dios, pero para cumplir esa palabra necesitamos rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios, y Él cumplirá su palabra y su propósito en ti. Dele palmas y póngase de pie en esta tarde. Es algo que llama mi atención. Yo no sé lo que estás pasando hoy, pero cuando el pastor Isaac hace un momento entonó ese canto, que no sé lo que vendrá, pero tú tienes el control, yo empecé a llorar y dije, Señor, yo no sé qué es lo que viene a nuestra vida, pero yo sé que Dios tiene el control. Yo pude entender que a mí no me llamó el hombre, hermano. Que he fracasado en muchas ocasiones, he fracasado, es verdad. Pero que hoy estoy de pie también es verdad. Y no estoy de pie por quién soy yo, sino porque Dios ha estado conmigo. Y Dios, a pesar de mis imperfecciones, Dios me da un camino de perfección. Yo no sé lo que está viviendo, iglesia. Ni le voy a preguntar, solamente le vengo a decir que Dios tiene el control. Aceptemos la voluntad del Padre. Aceptemos esa voluntad y digámosle, Señor, de lo que vendrá, tú tienes el control. Cierre sus ojos un momento y empiécele a decir, enséñame a aceptar tu voluntad.
Acepte la voluntad de Dios, hermano. Lo que Dios le propone, salga del camino ancho, hermano. Salga del camino ancho y vuelva al camino angosto. Naamán no merecía la gracia. Naamán no merecía el favor. Naamán no merecía el milagro. Pero aprendo de Naamán que Dios es por encima de nuestros errores. Alguien va a olvidar su pasado hoy. ¿Sabe quién solo trae su pasado y se acuerda de él? Satanás y el hermano que se deja usar por Satanás. Pero hoy está el Señor aquí para restaurar. No importa lo que hayas vivido. Yo quiero que Dios en este momento le abrace como me abrazó a mí. Yo quiero en este momento que usted le diga: Señor, aquí estoy, ayúdame a aceptar tu voluntad. Naamán se enojó porque no era como él quería. Pero algo sucedió con Naamán cuando aceptó su voluntad. Vio la gloria de Dios. Aleluya. Señor, yo te pido por esta congregación. Yo te pido por el corazón lastimado en esta tarde, Señor. Yo sé que alguien está siendo ministrado. Yo sé que alguien va a recibir consuelo de parte de Dios. Cierre sus ojos y dígale: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Si quiere pasar aquí al frente, puede pasar y vamos a orar. Si quiere salir de su lugar, hermano, salga y véngase para orar. Pero yo lo que quiero en esta tarde, yo lo que le dije a Dios esta madrugada: Señor, yo deseo que toques a tu iglesia, a tu casa. Es más grande lo que Dios tiene para usted que lo que usted se imagina. Aunque hoy todo sea contrario, aunque hoy todo sea contrario, quiero decirle que Dios restaura pasados. Dios perdona. Dios levanta. Hoy quiero decirle que Dios quiere tomar el control de sus vidas.